Estamos de regreso, pasamos a debatir ahora el tema que hemos estado debatiendo a lo largo de esta semana. Hoy vamos a concluir. ¿Qué nos dice lo revelado por los llamados papeles de Panamá? Como todos los jueves nos acompaña Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Y en esta ocasión nos acompaña el muy reconocido fiscalista, nuestro amigo Luis Pérez de Hacha. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto de estar aquí contigo, Leo, y con mi apreciado tocayo. Igualmente, Luis. Oye, pues empezamos con Luis Pérez de Hacha, que es el mero hacha en este asunto. No te sorprendió a ti, ¿no? Tú que has visto todo en materia fiscal, enterarte de los papeles de Panamá, ¿o sí? No, Leo, el que se haya hecho la filtración, no. Porque ya existen dos antecedentes, uno los de Luxemburgo, unos papeles que también se filtraron, y también otros de una banca suiza. De Suiza, ¿verdad? De Suiza. Entonces ya hay algunos antecedentes de filtraciones. Esto demuestra que el mundo está cada vez más abierto, que ya no hay una secrecía bancaria efectiva o real como operaba hace 15, 20 años. Tampoco me sorprende, Leo, Luis, porque en el foro profesional desde hace años ya se escuchaba que Panamá se había convertido en la jauja de los paraísos fiscales. Y hay un elemento que lo acaba de confirmar el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría. 100 países ya firmaron, incluyendo México, ya firmaron un convenio internacional para la lucha contra los paraísos fiscales, contra los secretos fiscales, para efectos de hacer intercambio automático de información. Y uno de los países que no ha querido firmar es precisamente Panamá. Y eso ha hecho que José Ángel Gurría pronunciase un calificativo sobre ese país en el sentido de que es el paraíso fiscal que más resistencia opone en la actualidad a fracturar su secrecía fiscal. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Luis? por supuesto. Es que en sí Panamá es un paraíso fiscal, porque yo lo que he visto de los papeles de Panamá es que este bufete de abogados como que armaba todo el entramado, pero en realidad los dineros fluían a estas islas famosas, las Vírgenes, las Caimán, etcétera, y no es que se quedara el dinero en Panamá. Lo que se desprende de los papeles de Panamá es que la disposición última del dinero se hacía en Panamá por parte de las personas que fueron señaladas. Lo que sucede regularmente es que se hace un entramado, una maraña gigantesca de sociedades que se van triangulando con el solo propósito de obstruir las investigaciones de las autoridades, lo cual vuelve materialmente imposible descubrir quiénes son los beneficiarios últimos del dinero. Por eso el que se haya filtrado esta información es muy valiosa, pero no deja de ser un simple indicio, porque no son pruebas duras, legales, que permitan actuar legalmente en contra de esas personas. Luis. Pues yo creo que todo está relacionado con la crisis de 2008-2009. Recordarán que después de la crisis hubo el movimiento de Ocupemos Wall Street. Correcto. Las críticas al 1% y al 1% al 1%. La enorme transferencia de riqueza de lo que se llaman en inglés Main Street, que es las personas de la calle, a Wall Street. Y un movimiento por parte en Estados Unidos y del parte del gobierno de Estados Unidos de perseguir la evasión fiscal. Y digo evasión y no solamente elusión, porque la gente que tiene operaciones en Panamá y otros lugares en realidad está evadiendo. No es que esté utilizando la ley, sino que le está dando vuelta a la ley a sabiendas que ese es el propósito, ¿no? Sí, no necesariamente. No todos. Yo creo que hay mucha gente que puede tener cuentas. O sea, si el dinero es de origen legal y se pagaron los impuestos en el país y se siguen pagando los impuestos, y se siguen declarando los rendimientos, exacto, eso sí es legal. Eso es perfectamente legal. Sí. Pero es muy raro que una persona abra una cuenta en Panamá o en las islas Fiji o en Bahamas si la va a estar declarando en México y en Estados Unidos. Sí. O sea, ¿qué te ofrece ese mercado es un buen punto, que no te ofrece el mercado mexicano? Hoy en día puedes invertir en México en papeles en todo el mundo. Sí. Generalmente se hace porque quieren ocultar a través de varias capas de velo corporativo pero bueno, en el mundo, con toda la discusión sobre inequidad, sobre desigualdad, sobre el hecho de que se rescató a los bancos, costó mucho en términos de empleo, de bienestar, de esfuerzo,
que hay una necesidad de recaudar más de los países de todo el mundo, pero incluye los países ricos. Han estado empezando a perseguir, y Suiza fue el primero. El gobierno de Estados Unidos le puso enorme presión a Suiza para que Suiza diera su información, y después de Suiza, todos los demás, en los acuerdos que hicieron a través de la OCDE, y ahora es Panamá. Entonces es un movimiento mundial para evitar la evasión fiscal, y tiene un componente creo que es muy positivo, en el hecho de que ahora es más difícil pensar que tú puedes tener una operación y que va a ser segura. Si eres suficientemente importante, probablemente seas ingenuo al hacerlo, ¿no? Claro. Y hay obviamente mucha gente que ha evadido sus impuestos durante muchos años, y ahora con este tipo de cosas va a ser un poco más difícil. ¿Qué te ha parecido la reacción del SAT en este sentido? Digo, no sé si tenías algo que agregar. Sí, tenía un par de comentarios. Entonces, bueno, primero, luego, complementar lo que dijo Luis. Una tercera variable que hay en la lucha contra los paraísos fiscales es que estos territorios se volvieron una fuente propicia para el financiamiento de actividades terroristas. Exacto, sí, también. Entonces, eso ha motivado a países como Estados Unidos y los europeos a encabezar y a patrocinar acuerdos multilaterales internacionales para efectos de combatir los paraísos fiscales. Eso yo creo que es uno de los aspectos más relevantes. Ahora, respondiendo tu pregunta, Leo, lo que el SAT tiene que hacer y puede hacer... Digo, ya para los casos de los 30 y tantos mexicanos que de los 30 y tantos mexicanos, o si hubiera más los que salgan. Exacto, sí. Porque todavía se especula que pueden salir más. Sí. En 11.5 millones de documentos, alguno más que deberá andar perdido por ahí. Con todas las capas para esconder los hechos. No, pues imagínate, nada más. El SAT tiene las facultades legales para actuar y perseguir a esas personas en caso de que sean evasores fiscales. Claro. Si no son, se opera en favor de ellos la presunción de inocencia. Eso por una parte. Pero esa misma facultad la tiene la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para investigar la posible comisión de lavado de dinero. Sin embargo, eso es desde la perspectiva legal, Leo. Porque desde la perspectiva material, todo esto va a depender de la voluntad del gobierno y de la banca panameños si quieren abrir su secrecía bancaria y por vía de consecuencia proporcionar la información que se requiere. Porque vuelvo a insistir, hoy por hoy no se tienen documentos ni pruebas duros que permitan hacer imputaciones legales en contra de las personas señaladas. Ahora, sí es importante decirlo que independientemente de la investigación que haga el SAT al respecto, nosotros no nos vamos a enterar, Luis, porque aplica el famoso artículo 69 que hemos impugnado, ¿no? Sí, en algunos casos, y pues no se van a dar a conocer los resultados de esa investigación, ¿no? El secreto fiscal, y yo creo que es correcto que no se haga pública la investigación. Ahora, basta con que se haya hecho de la opinión pública estos elementos, porque son indicios duros. Tan es así que ha tenido oleaje en otros países del mundo. Ya renunció el primer ministro de Islandia, ¿no? Las autoridades de Australia anunciaron el domingo en la noche que iban a investigar a todos los que estuvieran en la lista de Australia. Sí. Pero lo mismo dijo Aristóteles Núñez, ¿no? Pero añadieron unas frases que no ayudan. Sí. Por ejemplo, no es ilegal. No, pues no estamos diciendo que sea ilegal. Investigar. Pero vamos a investigar. O sea, ya le empiezan ellos a poner... Y luego, hay en México estamos en un proceso de amnistía fiscal. Sí, también. Entonces sacaron lo de la amnistía fiscal. Hoy no hay necesidad de amnistiarlos de nada, si no solamente son culpables. El SAT debería haber dicho única y exclusivamente, vamos a investigar para ver si hay elementos. Y podría haber hecho otra cosa, que es invitar a los que salen en la lista a que ellos vayan con el SAT. Sí. ¿No? Porque si tú eres uno de los presuntos listados en los papeles de Panamá y no tienes nada que ocultar, pues vas y dices, oye, me parece perfecto, van a enseñar todos mis números y mis cuentas, aquí está todo y yo pago puntualmente mis impuestos. Y es una conversión privada entre el SAT y esas personas. ¿Te parece? ¿Tú como abogado lo recomendarías a tus clientes? Al menos el SAT tendrá que requerir. Voy a poner dos ejemplos de lo que pasó con los papeles de Suiza en su momento y con los papeles de Luxemburgo. Sí. Gobierno español
le cobró 200 millones de euros a la familia Botín por los papeles de Suiza. Gobierno español. Sí. Alemania actuó con base en los papeles de Suiza y los papeles de Luxemburgo en contra de cientos de contribuyentes de su país. Estados Unidos hizo lo mismo, Leo. Sí. Entonces, en otros países... O sea, sí recaudaron. Sí recaudaron, por supuesto. Pero nadie acabó en la cárcel, digamos. Estados Unidos presentó denuncias Ah, penales. sí, mira. Sí, claro. Es decir, hubo casos formalmente presentados, iniciados. ¿Se tomaron como indicios? Ciertamente. ¿No son pruebas duras? Correcto. Pero de ahí a que se haya quedado los gobiernos de manera pasiva, echados para atrás o sintiéndose con las manos amarradas, es muy pobre pensar que eso tenga que hacerse cuando se está hablando de fraude fiscal y quizá hasta de lavado de dinero. Yo creo que es todo un tema. Yo creo que hay además otras autoridades que también deben ver estos expedientes. No solamente las fiscales y las de lavado de dinero. La Comisión de Competencia, por ejemplo. A ver, ¿por qué? Porque puede haber operaciones que hubieran sido diseñadas para evitar un hecho en materia de competencia. ¿De competencia económica? De competencia económica. A ver, pero no me queda claro por qué. A ver, danos un posible ejemplo. Bueno, porque la Comisión de Competencia tiene que analizar quiénes son las partes que están detrás de una transacción. Sí. Cuando tú utilizas varias capas, puedes esconder quién es la parte que está detrás de una transacción. Entonces, si en los listados hubiera transacciones que han pasado por la Comisión de Competencia, la Comisión de Competencia tendría que analizar, o es una oportunidad para analizar, si hubo una transacción en la que no le dijeron todo lo que querían saber. Es importante. Ahora hay una cosa adicional que creo que comentar, que no sé si se ha comentado. Esto está relacionado con el 3 de 3. Sí, claro. Sí. Porque si tú hay una lista de políticos en Panamá, creo que no en el caso mexicano, pero sí en otros países. Si tú ya declaraste en tu declaración de impuestos, la hiciste pública, si eres político o alto funcionario público, tu declaración patrimonial y tu declaración de conflicto de interés, tienes que haber declarado tu cuenta en Panamá o en Bahamas o en las Islas Vírgenes, tanto en tu declaración patrimonial como en tu declaración de impuestos sobre la renta. Si sale en los papeles de Panamá que tienes una cuenta que no declaraste, pues se abren dos expedientes. Uno es, oye, el señor a lo mejor no hizo, está haciendo una cosa de evasión fiscal. Y dos, perjurio. Porque en el fondo lo que muchas veces se persigue en esos países es el perjurio. El no haber dicho la verdad. El no haber dicho la verdad a una autoridad. Sí. Porque tú estás conscientemente diciendo... Que creo que no está tipificado en México, ¿no? No sé. en la ley 3 de 3 sí. En la ley 3 de 3 sí, pero ahorita no existe, ¿no? Sí, la falsedad ante declaraciones administrativas y judiciales se pena y severamente. Severamente. Sí. Y en materia fiscal. Mira. Y esto me lleva a la discusión de las placas de Morelos. Venga, que tú traes eso, sí. Porque es parecido. Sí. O sea, tenemos nuestro propio Panamá en México, se llama la dirección que emite las placas de Morelos en el estado de Morelos. Frecuentemente se ven más coches en la Ciudad de México con placas de Morelos. Sí, y uno pensaría, oye, nos están visitando los morelenses a México. No. Son habitantes del Distrito Federal que no quieren pagar la tenencia. Correcto. Y mienten a las autoridades, a las compañías de seguros, a la policía y a la Plataforma México, que viven en Morelos cuando no tienen residencia ahí, y un coyote les consigue una residencia falsa. Bueno, eso es muy parecido a lo que sucede en Panamá y es una cosa que hay que perseguir aquí en México y que no persiguen. Y el gobierno de Morelos. El gobierno de Morelos también, y el gobierno de la Ciudad de México que permite la circulación de esos coches. Son cada vez más, evasores fiscales. Hay más coches de Morelos en el DF que probablemente en el estado de Morelos. Que en el estado de Morelos. Yo quisiera entrar al caso del señor Hinojosa, si les parece. Adelante. Que creo que es el que más... Es el emblemático de todos los que aparecen en los papeles. Sí, vamos a un corte y regresamos porque lo que ha creado más escándalo, más atención mediática es precisamente el hecho de que el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de IGA, el que le financió la casa a la primera dama y al secretario de Hacienda, pues tenía $100 millones y se los donó a su suegra, a su mamá, en fin. Quiero un poco analizar esa transacción, que nos ayudes a analizar esa transacción. Regresamos en un momento.
Regresamos, estamos analizando los papeles de Panamá. Hoy vamos a concluir este tema de la semana, que desde luego va a dar para muchos más programas, porque esto apenas yo creo que es la punta del iceberg de lo que va a salir de ahí. Pero lo que ha salido y ha causado más atención mediática en México es el caso de Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Grupo IGA, que unos días después de la investigación de la Casa Blanca, donde el señor Virgilio Andrade dijo que no había nada ilegal, le dona a su mamá y a su suegra $100 millones que acaban después de pasearlos por 7 países en Nueva Zelanda. Y bueno, pues $100 millones en efectivo, no cualquiera tiene en el mundo entero $100 millones en efectivo. ¿Qué te dice esto, Luis? La primera afirmación que se puede hacer, Leo, es que ya no hay ocultamiento de información en el mundo, sí, amparado con el secreto fiscal. Qué bueno. O secreto bancario. Definitivamente ya no hay, y por lo tanto cada vez más se vuelve complicado que alguien pueda esconder su fortuna. Uh-huh. Segundo, al señor le dieron una buena desnudada, porque hasta copias de los pasaportes de su suegra y de su mamá aparecen en los papeles. Correcto. Que yo creo que no es un tema menor. Aparecen los datos de todas las empresas con sus nombres y sus apellidos. Uh-huh. Tampoco es una información de menor. Las empresas, digamos, estas cascarones. Sí, los que están por capas, que dice Luis, ¿no? Sí, que se hacen toda una maraña legal que vuelve casi imposible desentrañarla, porque en este caso se desentrañó. Sí. Entonces, todo eso evidencia que hay una irregularidad mayúscula. No constituyen pruebas duras, como lo he dicho y lo reitero, es cierto. Pero de que está algo que huele mal y que apesta desde el punto de vista legal y que justificaría una actuación decidida por parte de la UIF y por parte del SAT, sin lugar a dudas. Ahora, ¿qué tipo de actuación decidida? Eso tendría sus problemas. Una pregunta, si la señora madre y la señora suegra de Hinojosa declaran ahorita en abril estos $100 millones, porque la transacción se hizo en 2015, ¿no es ilegal? Podría ser, siempre y cuando no estén involucradas en temas de lavado de dinero. Correcto, señor. Correcto. Porque si hay lavado de dinero, como huele aquí en este caso, definitivamente las dos señoras tienen un problema. O sea, más que el tema fiscal, lo que tú como abogado dices, la sospecha mayor es en el tema del lavado de dinero. Sin lugar a dudas, porque como se vierte o se expande en la opinión pública, más que utilidad de negocios de sus constructoras, de sus negocios propiamente, todo es producto de corrupción. Entonces, lo que proviene de corrupción y se maneja en entramados de este tipo en aras de darle apariencia legal al dinero o bien ocultar el dinero, cualquiera de los dos fines, se considera legalmente, para efectos internacionales y para efectos mexicanos, como lavado de dinero. De hecho, pudiera eventualmente resultar que Estados Unidos considerase, si hay algún elemento vinculativo con las leyes americanas, considerase que hay lavado de dinero que pueda perseguirse en aquel país, sin lugar a dudas. Duro. Bueno, o sea, si viene la corrupción, pues hay varios temas, no solamente el lavado de dinero, ¿no? Sino quién se lo dio, etcétera. Claro. Si viniera de la empresa, pues hay entonces un asunto con los socios, con los trabajadores, con el reparto de utilidades, y cómo le transfieres a tu suegra y a tu mamá dinero que viene de la empresa. Se lo donó, es que entiendo que se lo donó él a título personal, ¿no? Eso es lo que yo vi. Entonces tiene que ser de las utilidades que se pagó, pues y esas utilidades generaron un impuesto. Supongo, ¿no? Sí, supongo. Quizá, pero entonces eso es una transacción personal. Pero y hay que ver entonces ahí. ¿Y de dónde sacó el $100 millones en todo caso? A lo mejor su empresa es muy exitosa y puede hacerlo, pero no a lo mejor. Creo que podemos afirmar que sí es muy, ¿no? Bueno, para dejarle $100 millones de utilidad. $100 millones es una cantidad muy importante. Pues sí. O sea, no hay pocas empresas que generen $100 millones de utilidades en México. Claro. O que tengan en sus balances $100 millones. En efectivo. En efectivo. Entonces sí es un monto importante, ¿no? Sí. Es pura crema innata, ¿no? Y ahora, para él haber retirado ese dinero, pues pudo haber pagado impuestos conforme correspondía. Sí. O bien el otro mecanismo que se utiliza mucho hoy por hoy para
encubrir la corrupción y operarla con efectividad, que son las facturas falsas. Pero bueno, no es materia de esta mesa, ¿no? Claro. Pero todo esto va en una tónica de que el SAT puede hacer una investigación en México sobre la fortuna de este señor, el origen, para jalar la hebra. Ahora, este señor, ahí hay un conflicto de interés, yo lo he venido diciendo desde el lunes, porque este señor le financió una casa al secretario de Hacienda, que es el presidente de la Junta de Gobierno del SAT. Entonces, díganme si eso no se tipifica como conflicto de interés. Bueno, depende, ¿no? En una decisión que tomara el SAT o la WIFI, por ejemplo, porque todas esas transacciones debieron haber sido reportadas por los bancos o las casas de cambio a la Secretaría de Hacienda. Toda transacción mayor a $10,000 es reportada, como una transacción, no sé qué palabra utilizan. Sí. Bueno, para transmitir $100 millones, si se transmitieron recientemente, pues tiene que haber, la WIFI tiene que saberlo ya. Y la unidad también de lavado de dinero es dependiente del secretario de Hacienda. Correcto, pero los funcionarios públicos que están a cargo de eso deben hacer su trabajo con independencia de sus jefes. No, sí, a fuerzas. Tienen ellos una obligación, una responsabilidad como funcionarios públicos de hacerlo. Y Tanto el director del SAT y los funcionarios que tengan, el director del SAT y el jefe de la unidad. Sí. Cuando llegue a manos de un funcionario que tenga un conflicto de interés, ese funcionario tiene que recusarse de la decisión que se va a tomar sobre si se persigue o no se persigue. Ahora, estás hablando de transferencias ya. Sí. Esas operaciones, la banca mexicana, si se hizo a través en su origen desde nuestro país, tuvo que haberse reportado, sin lugar a dudas. Claro, sí. Y por lo tanto, ese dato lo tiene la Unidad de Inteligencia Financiera, sin duda. La Secretaría de Hacienda. Quiero pensar que sí se hizo a través del banco, porque manejar $100 millones de dólares en efectivo... Pero si lo hicieron con maletas, supongamos, ¿no? Sí, que tú le llevaste en maletas, ¿no? Eso es violatorio de la ley, porque tienes que declarar, cuando tú transportas más de $10,000, sí, claro, tienes que declararlo a la autoridad aduanera antes de salir del país. Leo, en pocas palabras, desde mi punto de vista, y veo que aquí Luis lo comparte, esto tiene muchos hoyos. Sí. Está como queso gruyer, desde el punto de vista legal. Y por lo tanto, lo de Hinojosa. Lo de Hinojosa, sí, por supuesto. Desde el punto de vista legal. Por lo tanto, si el SAT dice que sí, pero no, y la unidad de inteligencia dicen que sí, pero no, hay una situación que hay que demandarles a ambas autoridades para que actúen. Porque hay casos selectos en donde sí se deciden actuar de manera importante, determinante, con resultados objetivos. Bueno, tenemos el caso... Esther Gordillo está en la cárcel por una investigación de lavado de dinero. Bueno, ¿y qué dices de Marcelo Ebrard? Le jalaron la hebra. También. Y suponiendo, sin conceder, de que fuese responsable, culpable, bueno, le evidenciaron una serie de irregularidades. Luego regularon, ¿no? Regularon, sí, pero eso fue por otros motivos. Claro. Pero cuando quisieron jalar, se puede, sin lugar a dudas. Sí. Una última cosa creo que es interesante, porque creo que se ha discutido poco, la ciberseguridad. Eso es muy interesante, sí. O sea, hay todo un asunto, o sea, todas las empresas que tienen servidores con información importante, los gobiernos, los despachos, pues ahora sabes, ya lo sabíamos, pero ahora es clarísimo, que tienes una enorme vulnerabilidad de que algún día te van a hackear. Sí, sí, claro. Y te van a sacar toda la información que tienes sobre ti, sobre tus clientes, que puede ser interpretada correcta o incorrectamente, porque se puede sacar de contexto, información que uno tiene como... Por ejemplo, en tu despacho, ¿cómo le haces? O sea, eso... Nosotros utilizamos a la empresa número 1 del mundo, Google, que tiene sus servidores en San Francisco. Y eso... Pero... Tienen ellos varios niveles de seguridad, supongo, pero es... Y tú también, potencialmente hackeable. Tu despacho, digo, porque es un tema, ¿no? No, es un tema, por supuesto. Claro. Nosotros aplicamos dos principios. Primero, utilizamos también los servicios de Google, que son muy seguros las plataformas que ofrece. Y segundo, no tenemos evasores fiscales, Leo. Pues sí, exacto. Ni lavadores de dinero, menos. O aceptar, por ejemplo, a nosotros nos han ofrecido en alguna ocasión pagarnos en Panamá. Ah, claro, pues sí, Y por supuesto no se aceptó, o pagarnos en efectivo, que tampoco se acepta. Entonces, si tú tienes, digamos, una práctica profesional que cumple con las leyes, eres mucho menos vulnerable del hackeo
que si no la tienes. Bueno, vamos concluyendo. Pues es algo positivo esto que está ocurriendo, ¿no? O sea, lo decíamos desde el lunes, es transparentar lo que está ocurriendo. En fin, ¿qué sensación te deja lo de los papeles de Panamá, Luis? Yo lo sintetizo en una frase que ahora los jóvenes utilizan mucho en algunas corrientes discursivas. Es un hackeo ético. Ah, mira, no había oído yo. Entonces, a mí me parece buenísima la expresión. Sí. El hackeo desde el punto de vista legal es inválido, pero desde el punto de vista sustancial para lo que estamos platicando y la persecución efectiva de los delitos y delincuentes, yo creo que tendríamos que hacer una reflexión más profunda de que en efecto se trata de un hackeo ético. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, pero... Hijo, mano, ¿quién define lo que es ético? No, por supuesto. No, así te pueden hackear todo, mano. Yo dije lo que señalan los jóvenes. No, tiene implicaciones muy serias desde el punto de vista de las libertades y los derechos de los individuos, ¿no? Pero siempre nos estamos quejando de que la base gravable es estrecha, de que siempre pagan los mismos los impuestos. Correcto. Y eso tenemos que terminarlo. Y la sociedad mexicana tiene que organizarse para que en México todo el que deba pagar, pague. Bueno, y ya vimos cómo se organizaron los islandeses y lograron tirar al primer ministro. Rendición de cuentas. Pero eso es muy interesante porque otro de los aspectos, ya nos tenemos que ir, es qué va a pasar en los distintos países. En Rusia no va a pasar nada. Y en México tampoco va a pasar nada. Y en China tampoco. Y en China no va a pasar nada. Pero qué horror que México estemos más cercanos a Rusia y a China que a países, pues, más civilizados, vamos a poner, como Islandia, ¿no? Yo creo que el SAT ha hecho una buena labor sexenio. Es cierto eso. O sea, hoy en día paga más gente, se paga de una manera más fácil, aunque sigue siendo, desde mi punto de vista, demasiado complicado. Y han mostrado un nuevo nivel de profesionalismo que es muy bienvenido. Sí. Y esta es una buena prueba para el SAT. Y la reputación de Aristóteles Núñez es buena, ¿no? Es contra prueba de balas, sin lugar a dudas. Ha hecho un buen trabajo. Pero yo creo que es una oportunidad para el SAT. Yo vería, como lo vieron los australianos, a esto como una oportunidad para mandar una señal. Sí. Y la otra cosa que no hacemos en México, no conocemos nosotros, bueno, a lo mejor sí Luis sí, porque está en este sector, personas que están en la cárcel por evasión fiscal. Pues no creo que haya. Entonces hay dos teorías. O todo el mundo paga o a nadie persigue. Sí, hay gente. Han presentado varias denuncias penales. No se tienen registros de que hayan procedido efectivamente. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Gracias. Un gustazo estar aquí. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con el muy reconocido cantante Carlos Cuevas de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.